Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Esto es para el proyecto final de historia, en el cual hablaremos sobre la modernización económica y el desarrollo estabilizador. Nuestro equipo está conformado por Gaby por su servidora Celia. y Mario. Bueno, esto es el inicio y empecemos. El desarrollo estabilizador, o también llamado el milagro mexicano, fue un modelo económico utilizado en México desde 1954 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran la estabilidad macroeconómica. El periodo en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Estrategias estabilizadoras. Una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines fue orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que se decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos la economía adquirió dos características: lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria. Las medidas monetarias establecidas por instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Utilizó políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera. También consistía en el cobro de cuotas en las importaciones para encarecer los productos extranjeros y que esto a su vez provocara las compras de productos nacionales. Durante este modelo, México mostró una estabilidad económica, una baja inflación y crecimiento en las ciudades. En los comienzos del periodo del desarrollo estabilizador, México era un reflejo de un país afortunado y privilegiado, debido a su crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios y una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 6.56%. Del PIB por habitante creció año con año en 3.74% y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. Sin embargo, México empezó a vivir envuelto en un proceso inflacionario. En los años 1970, el país reveló déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializar. El Estado rompió los equilibrios fiscales con los aumentos en el gasto y el estancamiento de los ingresos, y finalmente la inflación tronó la economía, provocando así la crisis de 1976 y dejando que la inflación alcanzara el 18%. Los principales objetivos planificadores fueron elevar el nivel de la vida de población, sobre todo lo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media. 2. Continuar aumentando el ingreso nacional. 3. Acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía. 4. Avanzar en el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas. 5. Lograr un desarrollo regional más equilibrado. Algunas medidas que México optó durante este periodo fueron la devaluación del peso frente al dólar en 1954, aumento de créditos al sector privado y llevaron a cabo políticas de mexicanización que demandaba la no inversión extranjera. Se impulsaron también políticas proteccionistas.
Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. Su gobierno se inicia en un ambiente de malestar provocado por la implantación de la educación socialista y por la impugnación de las elecciones, calificadas por algunos de fraudulentas. En el ámbito internacional ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, que en ese año ya prometía ser lo que sería después. En esa coyuntura, la política de unidad nacional aplicada por él era la única factible para conciliar el país. A pesar del retroceso que significó por los antiguos revolucionarios el gobierno de Ávila Camacho, este hizo obras en beneficio de las mayorías populares, entre ellas la creación del Seguro Social Mexicano, que provocó fuerte oposición por los grupos patronales, formado con aportaciones estatales, patronales y de los trabajadores. El Seguro Social ha sido y es una de las instituciones claves para asegurar las condiciones de vida de los trabajadores del país. Para poner fin a las pugnas intergremiales, fundó el Consejo Nacional Obrero y fueron importantes para la protección de los trabajadores, la creación de la Nacional Reguladora y Distribuidora, encargada de abastecer a la población de productos de primera necesidad, así como la congelación de las rentas de las casas. Durante su gobierno y a resultas a una nueva legislación agraria, se amplió la extensión de la parcela ejidal hasta 6 hectáreas y se prosiguió con el reparto agrario. 6 millones de hectáreas. Fueron beneficiadas más de 600,000 hectáreas con obras de irrigación, suma considerable que triplicó la realzada en este rumbo durante los años de 1926 a 1940. Promulgó una nueva ley electoral que reguló la existencia de los partidos políticos, creó un consejo de padrón electoral y una comisión de vigilancia y estableció los requisitos para el registro de los partidos. En materia internacional, declaró la guerra a los países de eje, lijando la suerte del país a las democracias. Toda su política fue una de marcada nota civilista. El presidente Ávila Camacho consiguió también logros en el ramo de la educación, muy en especial cuando el escritor Jaime Torres Bodet asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública desde 1943 a 1946. Se desplegó una amplia campaña en contra de analfabetismo, que era el 50% de la población, con signos de tarea nacional. Fueron obra de su mandato la creación del Instituto de Cardiología, el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla y el Colegio Nacional, institución dedicada a la divulgación del saber científico y humanístico, que quedó en manos de los hombres más destacados de México en ciencia, filosofía, letras y artes. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se concedió un nuevo matiz a la revolución, inclinándose hacia el civilismo. Suprimió el sector militar del Partido de la Revolución Mexicana, partido que desde 1946 se identificó como Partido Revolucionario Institucional y que promovió la designación como candidata a la presidencia al abogado Miguel Alemán. Con Ávila Camacho se inicia el proceso de modernización económica de México y luego de la fase de institucionalización de la revolución. Ahora hablaré sobre Miguel Alemán, el cual tuvo su periodo de 1946 a 1952. Bueno, comencemos diciendo que Miguel Alemán inició su gobierno con un programa de industrialización cuya nota fue una franca apertura al capitalismo internacional. Entonces, con él cambia el rumbo respecto a la revolución, se da una ruptura con los gobiernos anteriores, como estos cambios de estrategia se engloban en lo que el político Antonio Carrillo Flores definió como la teoría del péndulo, que la practicarían todos los gobernadores
todos los gobiernos postrevolucionarios, pero sin modificar el edificio político, ni el social y menos el económico. Entonces, esto fue creado por Lázaro Cárdenas. También conviene subrayar que el porqué perduró con diversas crisis hasta los años 80 y contribuyó a la creación de la burguesía nacional y las clases sociales. Las clases social media, que en ese entonces realmente no existía, hasta que pues él ayudó en eso, se podría decir, a la integración nacional y la integración cultural de México. Entonces, en lo económico, se tradujo en un modelo de sustitución de importaciones, y en lo político era un fuerte presidencialismo apoyado por un partido único identificado con el Estado paternalista, erigido en garante y responsable de la vida de la nación. El modelo funcionó mientras existió un equilibrio entre la política y lo que fue la economía. El Estado intervino de manera activa con grandes inversiones en las áreas de la economía, creó un mercado interno protegido con facilidades fiscales y crediticias a la industria nacional. A su vez, desarrolló una avanzada política de seguridad social como salud, educación, legislación laboral, y puso en práctica un sistema de subsidios de corte popular para favorecer a los sectores más desfavorecidos, más desprotegidos. Alemán, pues fue el primer presidente mexicano a hacer una visita oficial a Washington. También recibió en México el presidente estadounidense Harry S. Truman. Y fue lo que hizo él. También hablaré sobre lo que es ¿cómo se llama? El modelo del régimen de Miguel Alemán siguió funcionando con Adolfo Ruiz Cortines. Con el primero aún devaluado el peso, el crecimiento industrial tuvo una tasa promedio de 8%. Fue un gobierno discreto que no hizo programas ni obras espectaculares, salvo en el terreno de la irrigación, donde destaca la presa Falcon sobre el río Bravo, un producto internacional entre México y Estados Unidos que favoreció a los dos países. En general se destacó por la austeridad política, de algún modo compensatoria respecto al régimen de Miguel Alemán, que le heredó una grave inflación e impugnaciones acerca de la posible deshonestidad de ciertos sectores del gobierno. El primer mal lo solucionó devaluando el peso, que pasó de 8.50 a 12.50, y el segundo imponiendo moralidad a su mandato. Duplicó durante su administración la red de camiones federales y estatales y se instalaron nuevas refinerías. No obstante los buenos resultados de la política económica, creció la inmigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Por otra parte, fue importante la labor desarrollada en el Distrito Federal por Ernesto Aruchurtu, jefe del departamento de 1952 a 1958. En el orden político concedió el voto a la mujer. Su labor educativa fue limitada y sus esfuerzos se dirigieron hacia los estados, donde trató de reactivar las misiones culturales y crear centros tecnológicos regionales. A pesar de las campañas de alfabetización emprendidas por Jaime Torres Bodet en 1944, no se había logrado abatir el analfabetismo, que representó todavía un 42%. En el periodo de Ruiz Cortines se suscitan importantes movimientos gremiales y sociales. Ahora hablaré sobre lo que sería Adolfo López Mateos,
Él duró en el poder durante 1958 hasta 1964. Los avances del gobierno de López Mateos fueron muy significativos, pues nacionalizó los recursos eléctricos y amplió la legislación obrera con la puesta en funcionamiento de la participación de los trabajadores de las utilidades, que serían ganancias de las empresas, como parte del artículo 123 de la Constitución. Extendió los beneficios del Seguro Social a las Fuerzas Armadas y a los cañeros y redujo considerablemente el saldo de la balanza comercial. El crecimiento del PIB, que sería el Producto Interno Bruto, fue en promedio anual del 7%. López Mateo también dio importancia prioritaria a la educación, que había entrado en crisis en el sexenio anterior. Redactó un plan de 11 años para planear el rubro de acuerdo a las necesidades y características de la población en constante crecimiento. Se construyeron durante su administración 23.284 nuevas aulas y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos en 1959. Para castellanizar a la población escolar indígena, entró en funcionamiento el servicio de promotores culturales. Se puso en marcha el reparto de desayunos escolares mediante la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia. En 1961 también se extendió muy especialmente la educación a los sectores rurales, enfocada hacia el trabajo práctico. Se crearon el Centro de Capacitación para el Trabajo Rural y el Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. Como también se fomentó el desarrollo de universidades en los estados y capital, y la construcción de museos como el Nacional de Antropología, que recapitulaban las principales etapas históricas de México. De él ha sido todo. Fue lo que hizo él durante su gobierno, cosas buenas, que fue lo que es parte del desarrollo estabilizador, y también como la modernización, como fue la modernización económica. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz puso énfasis en la administración pública, en la relación entre el gobierno y las empresas descentralizadas, en el control de los contratos de obras públicas. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares se transformó en un organismo público descentralizado. Promulgó la Ley de Bienes Nacionales y por primera vez en la historia los ingresos y gastos de las principales empresas estatales y descentralizadas fueron incluidas en el presupuesto de egresos de la Federación. Modificó el impuesto sobre la renta para gravar los ingresos globales de las personas físicas y morales. Impuso los sectores agropecuarios e industrial. Para crear fuentes de empleo se autorizó la libre adquisición de maquinaria y materias primas indispensables para la exportación de los artículos fabricados. En los años 1965 a 1970, el 75% de la inversión federal se destinó a la industrialización e infraestructura económica, el 23.5% al bienestar social y el 1.5% a defensa y administración. La tasa media de incremento anual de PIB fue 7%. Díaz Ordaz estableció por primera vez los salarios mínimos profesionales. Díaz Ordaz dio vigencia también a una nueva legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, en el rubro de la educación. Su labor se vio disminuida por el explosivo crecimiento demográfico. Así todo, al final de su gobierno existían 21.400 centros de alfabetización y 1.163 teleaulas, novedad de su régimen. Su gobierno se vio perturbado por la huelga de los médicos residentes del Hospital 20 de noviembre en 1964, por demandas de tipo económico.
Desde un punto de vista cultural se abriría entonces otra etapa para el país, especialmente para los jóvenes de la propia generación del 68, pero también para los de las siguientes generaciones. Apertura ideológica, a menudo en conflicto con la autoridad presidencial. Interés crítico, creatividad proliferaron muy marcadamente durante los años siguientes y todavía hoy se percibe el eco de las corrientes artísticas y culturales a las que entonces se dio lugar. Bueno, eso fue todo, chavos. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Y perdón si dijimos una maldición. Celia me provocó.